Bueno, vamos a hablar. Estuve viendo un video de un señor Adrián Díaz que le hace una crítica a Diego Rusarín frente a lo que él define que es China como socialismo y sobre las grandes bondades de China y la felicidad en China. Frente al trabajo, Diego Rusarín hace una muestra de cómo en los últimos años China ha crecido impresionantemente. Y entonces yo aquí quisiera entrar aportando algo, teniendo en cuenta que no soy un conocedor como ellos de este tema, pero siempre he investigado a través de libros y los videos de ellos mismos y de otras personas sobre qué pasa en China, ¿sí? Entonces, digamos, eh, el, los chinos, para empezar, ellos mismos se califican como socialismo con características chinas y, y como un socialismo de mercado, ¿sí? Y yo lo definiría a China como un capitalismo de partido, ¿sí? Pero digamos, en este tema yo quisiera profundizar en algo, digamos que hay una propaganda, digamos, errónea frente a qué es el socialismo y frente a qué es el capitalismo. Yo voy con mucha gente muy preparada, muy estudiosa, y me parece que aquí tienen unas confusiones tremendas, ¿sí? Porque, digamos, cuando uno habla de socialismo, pues obviamente está hablando de los dos sistemas, porque el socialismo no es un sistema per se, sino que Marx lo definía como una etapa de transición. Y si hay transición quiere decir que no es puro. O sea, yo voy de Bogotá a Medellín en la carretera. Si yo voy en la transición, en la mitad del camino, ni estoy en Bogotá ni estoy en Medellín. ¿Sí? Estoy más cerca del uno, más cerca del otro, estoy en un departamento. ¿Sí? Entonces la gente dice que China no es socialista porque tiene empresa privada, que no es capitalista porque tiene un partido que diferencia todo, ¿sí? Entonces, aquí hay una frase que a mí me gusta mucho de Hegel, que creo que definiría todo esto muy claro. Dice, si una idea suscita la idea opuesta es porque la realidad que esta idea representa exige la realidad contraria, ¿sí? O sea, eh, en, en China, el solo hecho de preguntarnos si es socialista o si es capitalista, ya de por sí hay algo que nos suscita la idea contraria, una realidad contraria. Y es el hecho de que las personas, digamos, puristas del capitalismo, los liberales, los librecambistas, los, los, los de Ricardo o Smith o los neoliberales ven en China algo que es contrario a lo que ellos suponen que es capitalismo. Y las personas, digamos, puristas, digamos, del ala, digamos, soviética, del ala soviética, ven en China que no es un socialismo puro, ¿sí? Pero, digamos, para uno entender eso tendría que irse primero a qué pasó en China en la revolución de Mao, ¿sí? Y en la revolución de Mao hay claramente cualquier persona que busque ese tema dirá que China se definió como una nueva democracia, una nueva democracia eh, china, voy a ponerlo en términos, la nueva democracia de la revolución china, ¿sí? Eh, ¿Qué consistía la nueva democracia para,
para, para China, de que iban a hacer un socialismo con la empresa privada porque su nivel de desarrollo frente a, a lo que el mismo Marx definía, ¿sí? Y eso no solamente ocurrió en China, también ocurrió en la Unión Soviética. Su nivel de desarrollo había que mejorar las condiciones, lo que llamamos las fuerzas productivas, ¿sí? Entonces, en China siempre hubo, y en la Unión Soviética hubo propiedad privada y empresas privadas. Tal vez en China, como venía de un feudalismo y un campesinado más fuerte, pues digamos era necesario que se hiciera lo que conocemos como la nueva democracia, y esa es la política que muchos países del tercer mundo eh, eh, aplicaron porque o quieren aplicar, digamos en Vietnam, en el África, en todos los sitios donde hubo especies de revoluciones socialistas, hicieron aplicar porque la teoría marxista, Marx siempre lo definió así, ¿sí? Este, la teoría marxista decía que el socialismo iba a entrar en una etapa del desarrollo del capitalismo, ¿sí? Entonces, a veces se dice, no, es que China entró en el capitalismo porque, porque por Deng Xiaoping, porque Mao era un socialista. No, Mao también defendía las fuerzas productivas, las fuerzas, defendía la empresa privada, y digamos que ellos la única diferencia, a pesar de que uno puede decir que con la China hoy, con Xi Jinping, pues también existe un gran control, pero digamos que lo que diferencia a Mao de Deng Xiaoping serían dos cosas. La primera, la intensidad de la vigilancia, ¿sí? Saben que en el socialismo, más que todo en la Unión Soviética, pues Lenin hablaba mucho de, de esto de la dictadura del proletariado, ¿sí? Podemos decir que en China se libera esto, como lo hizo también la Unión Soviética con Khrushchev, ¿sí? Con Khrushchev, que digamos en la Unión Soviética, pues eso llevó al descalabro posterior de la Unión Soviética, ¿sí? Que Brezhnev trató de remediar eso en parte, pero los chinos parece que entendieron ese problema, lo aplicaron mejor, y es lo que está ocurriendo. Pero no, nadie se sorprenda que en China hubo lo de Tiananmen, ¿sí? Que no voy a entrar a eso si fueron factores externos o fueron factores sí, internos, pero lo que hace que esas cosas ocurran es como la liberación de lo que llama la dictadura del proletariado, que uno puede decir en China hay unas grandes restricciones que se pueden plantear hoy no frente al socialismo, pero sí lo plantean frente a la seguridad nacional, ¿sí? Lo de las redes sociales, lo de Facebook, todas esas cosas. Entonces, lo que diferencia, lo que me quiero llegar del uno y del otro, en primer lugar, es la intensidad de la vigilancia, lo que llamaríamos, digo otra vez, la dictadura del proletariado. Y el otro tema, que es muy claro, porque la charla de Nixon no fue con Deng Xiaoping, en primera instancia fue con Mao Zedong, que fue la ruptura que tenían las chinas en los años 67, 66, no me acuerdo bien, que se da con el rompimiento de las relaciones de China y la URSS. Entonces, al romperse las relaciones de China y la URSS, ¿sí? este
China prácticamente queda solo. China en primera instancia no hacía parte ni de las Naciones Unidas y mucho menos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, la charla de Mao y de Nixon es fundamental, o sea, en cierta forma, sin entender qué se dio el uno y qué se dio el otro, podría decir que Mao da el visto bueno a esta apertura. Que la intensidad posiblemente no lo hubiera sido como Deng Xiaoping, pero la intensidad se da. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué si China acepta la explotación del capitalismo, por qué en el África, en América Latina y en muchos lugares del mundo, en Filipinas, en Bangladesh y en muchos lugares del mundo, si la inversión y las maquilas llegan, ¿por qué nos volvemos China? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos de preguntar y no llegar a ese dilema, no es que China es capitalista o China es comunista. No, el dilema, y esto si uno oye el discurso de Putin de cuando el Maidán y los discursos que hace Putin, Putin también parte del concepto o partió del concepto de que para hacer capitalismo hay que hacer todo lo que digan los Estados Unidos, y ese es otro error conceptual. Digamos, uno puede decir, China puede estar haciendo un capitalismo, pero dirigido desde su propio partido, que eso es lo que lo diferencia, digamos, del capitalismo latinoamericano, la capitalismo entreguismo, que por ende, y en eso le doy la razón a Rusarín 100%, siempre estos países estarán, digamos, decreciendo socialmente. El mismo los Estados Unidos está decreciendo socialmente. ¿Por qué? Porque en este momento, digamos, en los Estados Unidos, que existe una democracia grande, los presidentes prácticamente ya no dependen de la democracia, sino que dependen de las grandes corporaciones. Ni siquiera hay un problema en los Estados Unidos hoy que se plantee el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema de la educación, el problema de, sí, uno va a los Estados Unidos y las personas pueden tener en la alacena miles de productos que posiblemente la mitad ni se comen, ¿sí? Que se pudren ahí en su alacena, pero el barrio, tú abres la puerta y entras en un nivel de peligro, gente que vive, que en Latinoamérica viviría en unos lugares que son esenciales, y eso se da cuenta los mismos norteamericanos. Muchos han optado por irse a vivir a México, a Colombia, a la Argentina, a República Dominicana, a muchos lugares, con el sueldo y con un nivel de vida que nunca lograrían allá, ¿sí? Entonces en eso yo sí le doy la razón a Rusarín en, en el término de China. Y quiero, como dije al principio, ir a dos puntos. Digamos, Carlos Marx, yo lo he leído y lo he releído, y yo nunca he leído, y si alguien tiene el, la cita, que me la muestre. Carlos Marx nunca ha dicho ni que todos los hombres son iguales, ni que el socialismo es que todos coman lo mismo, ni que hay que darle al pobre, ni que el rico hay que darle al rico. Nunca he oído esas frases de Marx. Y Marx decía una de las frases que el mismo Khrushchev, para acabar el socialismo, la tergiversó. Él decía, a cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Digamos que el nivel de desarrollo de una sociedad llega un momento, y yo diría que hoy, hasta en el esclavismo, el hombre ya vislumbró lo que necesitaba, que era
la familia, comer, techo, el conocimiento, el desarrollo de la espiritualidad y de la inteligencia y de sus capacidades corporales, podemos decir. Eso es básicamente lo que necesita el hombre, recreación, obviamente, y reflexión. Ya lo demás de que tenga 10 casas o una cuenta bancaria, pues esas son cosas que se dan en un sistema específicamente. ¿Sí? Entonces Carlos Mar nunca habló de, de, del pobre ni de la igualdad de las cosas. Pero hay una cosa que yo digo que China, independiente si es capitalismo o socialismo, la ha entendido mejor que muchos socialistas, que muchos marxistas, y es el hecho de la transformación de las fuerzas productivas. Para uno entrar en este tema me tenía que ir muy largo y el concepto de la evolución de las especies, del hombre. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Y por eso digo, el capitalismo en Latinoamérica no funcionará y funcionará en China porque a diferencia, y el señor Adrián Díaz le diría, sí, es verdad, el chino trabaja arduamente, sufrirá mucho, posiblemente eso mismo le critican a Stalin, que Rusia, la URSS salió adelante, pero con un señor tirano que los obligaba a trabajar. Es que nadie ha dicho que en el socialismo se trabaje más suave, pero cuando tú mejoras tus fuerzas productivas, pues el trabajo se haría mucho más fácil, mucho más fácil. Digamos ahorita con, con el computador, el internet, con la inteligencia artificial, pues obviamente el trabajo se hace mucho más fácil, mucho más agradable y eso es la búsqueda del hombre. Pero si un individuo X en la URSS, en China, por decir algo, tuvo hambre o tuvo hambruna, la echaron de su casa, perdió su casa, ese hecho, en cierta medida, hay que mirarlo en el sistema global, ¿sí? En el sistema global. Si hoy los millones de muertos que hubo en la esclavitud, las millones de mujeres que sufrieron maltrato, los millones de trabajadores que posiblemente murieron en la fábrica, sirvieron o no para que las cosas mejoraran para un futuro. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que mirar en la evolución humana y no llegar a esa discusión de que China es capitalista porque un trabajador trabaja 14 horas y prácticamente ve a la familia cada año o algo por el estilo, porque eso hace parte de un gran proyecto chino que se me olvidaba y que eh, los chinos lo conocen mejor, y es la gran contradicción, más que la contradicción trabajo-patrón, y es la contradicción, digamos, que China tuvo con lo que ellos llaman el periodo o el ciclo de la humillación. O sea, China necesita, independientemente de que el individuo sea de izquierda a derecha, necesita ser reconocida, y eso lo está logrando, ser reconocida como una nación de respeto. Y en eso yo creo que tanto Mao como Deng Xiaoping, como Xi Jinping y como los mismos taiwaneses, porque Taiwán también hizo parte del periodo de humillación, saben que ellos necesitan ser fuertes. Muchas gracias.